Muchas gracias por asistir a esta cátedra Bolaño. Ya se está terminando el año 2011 y tenemos la suerte de tener con nosotros a un gran autor argentino. Se trata de Fabián Casas. Fabián es una persona que ha construido vínculos importantes con Chile, con nuestro país, vínculos que se cimentan tanto en la literatura, varios temas, digamos, sobre los cuales él escribe, aparece Chile, aparecen vínculos con Chile, pero quizás también sobre temas que tienen que ver con la amistad, con generación, digamos, de poetas, de escritores, con quienes ha colaborado, con quienes mantiene contacto, y ha sido una persona importante también en este comercio e intercambio de ideas y de imaginación que a nuestro ambiente literario nos nutre. Fabián nació en el año 65 en la ciudad de Buenos Aires. Es autor de varios libros de poesía. Nosotros lo conocimos primero como poeta. Hay libros como Tuca, creo que es el primero o el segundo, el 2004, el Spleen de Boedo. Y luego dio un giro hacia la narrativa. Quizás esta cronología no es exacta porque durante todo su tiempo digamos, de autor literario era también un autor periodístico bastante prolífico, o sea, siempre ha escrito para el Clarín y para otros diarios, y también ha vaciado parte de su producción literaria en blogs, y blogs que más tarde se convierten efectivamente en libros, y muchos de sus textos desafían ese límite entre la prosa y el verso, por lo tanto se sienten ecos de un género cuando está explorando el otro, y eso es bastante agradable. Bueno, hoy, como es tradición, siempre tenemos a un presentador local. En este caso me ha tocado a mí hacer de guía nativo para Fabián Casas, y para mí es un gran honor poder presentarlo hoy día. Yo voy a hablar de Fabián y a raíz de un texto que va a presentar hoy que se llama La Solarística y se ha titulado El ocularcentrismo piola de Fabián Casas. Para hablar de ciertas personas hay que mencionar el barrio del que vienen antes de dedicarles una sola palabra a ellos. Eso, que se hace a menudo en voz baja porque es una grosería, se puede hacer con el permiso del autor aquí presente sin problemas. Su barrio lo antecede y esa es su culpa. Fabián Casas es de Boedo y lo repite y lo labra y lo engasta en su escritura hasta que ese barrio no es más que una extensión de sus libros y no viceversa. Ahora, escribir desde ese lugar implica un riesgo. Se trata del barrio donde bailó el Cachafaz y que además tiene la esquina del conocido Tango Sur, Boedo de San Juan. Aquí surgió el grupo literario Boedo, antípoda del grupo Florida, con Roberto Arlt circulando de uno a otro y, por supuesto, el viejo gasómetro, estadio que hasta los años 70 albergó al equipo local de fútbol San Lorenzo de Almagro. En otras palabras, así descrito, parece una trampa de miel para turistas. Pero en sus libros de poesía, yo le cuento 6, y en sus novelas y crónicas y ensayos, Fabián Casas sortea ese peligro con mucha astucia. Su Boedo une la infancia en dictadura con las calles de una ciudad post-menemista, un barrio que ahora con naturalidad lo cruzan migrantes y la autopista 25 de Mayo por la cintura y que lo somete a una mirada sin nostalgia para los aplausos. Ofrezco como ejemplo un personaje esbozado por Casas con una breve pincelada en un texto que funciona como arte poética titulado La voz extraña. Se trata de un compañero de curso llamado Kimitake Iraoke, pero conocido como Usu. Relata la transmisión de la historia oral de una generación migrante a otra que ya está naturalizada.
lo que también es la historia mestiza del barrio. Aquí cito a Casas. El padre era cultor del Zen y solía relatarle historias de ese tipo al japonés Usu. Ya en el colegio él nos la contaba a nosotros. De esta manera nacía el boedeísmo Zen. Usu solía decir estupideces de este tipo. Antes de encontrar el camino, yo era el camino. O relataba las andanzas de Boduken, un samurái cultor del arte de la no espada. En secundario armamos un equipo de fútbol que se llamó Boedo Juniors y que salió campeón del torneo de la parroquia Santa Amelia. Usu jugaba delantero, era grandote, veloz y difícil de marcar. Antes de entrar a la cancha nos instruía en el boedismo zen. Esa era la charla técnica. Sospecho que la astucia de Casas radica en la mirada. Creo que su novela Ocio, por ejemplo, también puede ser leída como un relato construido desde la vista. Así como creo que el texto que nos ha traído hoy, titulado La solarística, es, entre otras cosas, sobre la observación ocular. Pero no nos confundamos. No se trata de un ojo poderoso, dotador de sentido, sino de un punto de observación de lo concreto que no intenta explicar, solo avanza, solo atestigua. Es importante aclarar esto, porque Casas se centra en el ojo en un momento en el que éste ha sido desacreditado por situarse en un lugar hegemónico de la cultura occidental como punto de partida del conocimiento. Y tal como nos explica Martin Jay en Devolver la mirada, se le culpa de gran parte de lo sucedido a lo largo de la historia, desde una filosofía inadecuada y una religión idólatra, hasta una política perniciosa y una estética empobrecedora. Entonces, esta astucia de Casas no pasa por refutar a los pensadores que critican el dominio de la visión en Occidente. No es pedantería, sino un ojo desnudo, parpadeante, un ojo como cualquier ojo de vecino de Boedo. Se esmera por no ser notado, simplemente quiere pasar piola. Entonces aquí está la justificación del título. Aunque no tenga mucho espacio para explayarme sobre los fundamentos y detalles, el ocularcentrismo de Casas es una estrategia efectiva por cuanto no trata de dominar nada. Salvo una tarde de domingo viendo jugar al San Lorenzo o, como sucede en la novela Ocio, dominar la distancia entre los hombres de una familia que se convierten en islas apartadas al morir la madre. Un ojo que escasamente se domina a sí mismo, un ojo sin aspiraciones más que el registro posible. Eso, por supuesto, que puede pasar por piola. Importamos la palabra desde La Plata y la mestizamos a nuestra pinta, pero para ambos lados de la cordillera significa básicamente simpático y agradable. Sin embargo, en Chile puede llegar a significar discreto, derivado seguramente del uso que se le da a la palabra piola cuando se habla de quedarse piola, mantenerse al margen. En Argentina se le suma otro significado. Se le usa para decir que alguien es astuto o listo. Lo curioso es que la mirada que cultiva Casas, lo que he llamado con cierta ironía el ocularcentrismo, satisface todas las acepciones de piola. Es discreto pero avispado, es astuto pero quitado de bulla, no abruma, no se impone, no sofoca. El barrio de Boedo, en la escritura de Casas, configura un mundo que se sostiene por vínculos entre las personas o por la atención que se le da al quiebre de estos. Supongo que esa es la vida de un barrio. Historias entrecruzadas que simbolizan algo más importante, los lazos que atan a las personas en una comunidad, en una familia, en una pandilla de amigos. Leer el barrio de Boedo da cierta seguridad. El ojo, ese ojo, permite explorar algo que para el lector le es ajeno, porque no son sus calles, pero sí familiar, porque son las cuadras que ese ojo ya conoce de memoria. El barrio de Boedo, al parecer, ya ha crecido y se extendió hasta nuestro país. Incluye, por cierto, a sus lectores, ahora me sumo a ellos con goce, e incluye también a sus amigos de Santiago. Boedo es un barrio que hace puentes con la memoria. Boedo tiene en ese sentido su propio Chile. Si nos quedamos piola, quizás lleguemos a ser personaje, amigos de la cuadra. Es difícil no dejarse arrastrar por la marea de Casas. A uno lo arrastra hacia atrás, supongo que al barrio interior. En mi caso me hace cruzar la cordillera en sentido inverso. Mi propio Boedo es innombrable, es fragmentado en muchas ciudades, lo que me lleva a pensar que quizás en cada fragmento de ciudad
todos tenemos un barrio de los afectos, una cuadra a la memoria. Supongo que el barrio no es un trazado urbano ni tampoco sus cafés, sino los amigos, algunos irrecuperables en la distancia, pero vivos en el lenguaje. Bueno, dejo con ustedes ahora a nuestro invitado. ¿Con eso? ¿Directamente? ¿Sí? Genial. Creí que iba a tener que leer y sostener. No. Eso iba a ser más difícil. Una vez se me perdió mi perra, la estuve buscando como 4 horas y me di cuenta que podía hacer 2 cosas a la vez, que era llorar y andar en bicicleta. Pero me parecía difícil poder estar con el micrófono y... Bueno, en principio muchas gracias por la invitación, la verdad que estoy muy muy contento, te agradezco mucho lo que leíste, le agradezco a todos los de la Cátedra Bolaño, a todos mis amigos que están acá y a los que no conozco, también gracias por venir. Voy a leer el texto que no me quiero hacer la estrella de rock, pero tiene un aumento, así que se llama La Solarística. Se iba a llamar Chile, pero después le puse La Solarística. Voy a escribir sobre la amistad, sobre la ciencia ficción, sobre la idea de país, sobre los símbolos patrios, sobre un extraño océano compuesto por la materia de nuestros sueños y terrores, sobre la nostalgia. Voy a escribir acerca de cosas que no tengo en claro, voy a escribir sobre la polis. Esto pasó hace 10 años. Estoy en un micro, en un cruce fronterizo de la cordillera de los Andes, está nevando de manera furiosa e intensa. Nos avisan que no vamos a poder entrar en Chile. El micro está repleto de jóvenes religiosos ortodoxos que practican una religión temerosa del contacto con otras personas, con otras religiones. Yo estoy pasando un momento muy malo de mi vida, sin trabajo y con varios miembros de mi familia nuclear muertos por muerte natural. Pensé en ir a Chile para buscar tranquilidad, buscar trabajo, pero me avisan que no podemos cruzar, que tenemos que volver a Mendoza y esperar que mejore el tiempo. Los ortodoxos me miran de reojo, hablan entre ellos y rezan para que la nieve pare. Todos me llaman la atención, pero sobre todo uno que es un verdadero monstruo. Uno en el que el trabajo de encerrarse y aislarse entre ellos en busca de la purificación de la sangre logró un ejemplar perfecto. Un ogro de apenas 17 años. Siempre me pareció que el bar de la Guerra de las Galaxias es el lugar antifascista por excelencia. Ahí se juntan traficantes de Orión, seres con cabeza de pescado, mujeres con 3 tetas, músicos, vaqueros de las supernovas, pura mezcla. Es en este bar que no llegó a conocer Walter Benjamin donde puede florecer algo interesante. Y es en el bar, en todos los bares de todas las ciudades, donde aún hoy el narrador sigue contando su eterno relato, donde se sigue recitando el sermón de la montaña. Solo hay que estar en estado de atención para poder escucharlo. Anclado por el temporal en un pequeño hotel de la ciudad de Mendoza, me pregunté por qué tenía tantos deseos de cruzar a Chile. Me pregunté qué es un país, de qué materia está compuesto, cuál es la cualidad esencial que lo constituye, su geografía, su clima, su gente. Ya había estado en Chile muchas veces antes, había pasado ahí momentos singulares de mi vida que ahora, en esa pieza de hotel, repasaba una y otra vez. Me acordé de la primera vez que escuché la palabra Chile. Fue en la primaria. Nos contaron la fábula de Domingo Faustino Sarmiento, un prócer de manual, gran escritor, denominado por nuestra escolástica pedagógica como el primer maestro. Sarmiento iba a la escuela hasta cuando llovía, nos decían nuestros educadores y lupeaban nuestras madres. Lo cierto es que San Juan, la provincia donde él nació, llueve a veces un día solo en el año. Sarmiento fue presidente de nuestro país y tuvo que exiliarse en Chile, o cruzando la cordillera que a mí no se me permitía cruzar esa tarde en que pensaba estas cosas en el hotelcito de Mendoza. Sarmiento, al cruzar para Chile, decían nuestros maestros, escribió en una piedra: bárbaros, las ideas no se matan. ¿Cómo dar cuenta de un hombre en su totalidad?, se preguntó una vez Paul Valéry.
Jean-Paul Sartre tomó la posta de esta pregunta y escribió El idiota de la familia, un libro inmenso e inacabado sobre Gustave Flaubert. Trajo hacia el mundo un tomo más de la inmensa bibliografía sobre el flaubertismo. Si un hombre puede producir tanto material, imaginen un país. Existe la argentinidad, existe la chilenidad, se las puede aislar, estudiar, empaquetar. Nací en Argentina. ¿Tengo necesidad de remarcar algo que ya soy por fatalidad? Quiero contar esto. Crecí durante la dictadura militar. Vi cómo todo un país, incluyéndome, festejaba el triunfo en un mundial de fútbol mientras se masacraba impunemente a muchos de nuestros contemporáneos. Escuché el himno nacional en la radio cuando derrocaron a Isabel Perón, cuando invadieron Malvinas, y cada vez que la Argentina se convierte en un séquito de fanáticos fundamentalistas. Recuerdo ahora ese frío metafísico mundial 78. A partir de ahí me fui alejando cada vez más de la idea de país, que la usen otros. Viví durante la dictadura en una nación que se convirtió en un territorio con las persianas bajas y las puertas cerradas, olor a encierro y olor a muerte, agua estancada. Un país que no abre sus fronteras, que no se cruza con otros idiomas, otras costumbres. Un país que marcha el paso militar es una prefiguración del infierno. Y no es un país siempre algo que intenta separarse, diferenciarse, definirse, cerrarse, autoglorificarse. ¿No encierran todos los países las mismas enfermedades? Sin embargo, esa tarde, ya casi noche, en el hotelito mendocino, ¿no estaba yo buscando un país, otro país? Cuando Sebastián Piñera le dice a los estudiantes que nada es gratis en la vida, que siempre alguien lo paga, ¿está expresando algo del pensamiento ontológico chileno? Para muchos, la diada entre derecha e izquierda está terminada. No se puede pensar el mundo bajo este sistema. Yo no lo creo así. Pienso que la derecha existe y que existe la izquierda. Pienso que la naturaleza, por ejemplo, es de derecha. La naturaleza solo se preocupa por la naturaleza. Si un impala de la manada es deficiente, que se lo coma el león para purificar la especie. En este sentido, la izquierda es un tumor para la naturaleza. A la izquierda, como yo la veo, le interesa preservar y proteger a ese ser que no consigue correr a la par de los demás. La segunda vez que supe algo sobre Chile fue en los años 70, en una imagen televisiva. Un soldado chileno disparaba sobre un camarógrafo argentino que estaba cubriendo el derrocamiento de Salvador Allende. Repetían en cámara lenta la escena una y otra vez. En realidad no se veía el camarógrafo porque estaba tomado desde la subjetiva de la cámara del periodista infortunado. Como en un videojuego, daba la impresión de que el soldado apuntaba y mataba al que estaba mirando la tele ocasionalmente esa noche. Quizá por haber visto esa imagen siendo tan chico y que la misma me causara tanta impresión, fue que después estudié todo lo que pasó en esas jornadas trágicas con Salvador Allende. Tengo en mi casa impreso el largo mensaje que él leyó mientras estaba sitiado en La Moneda. En mi país, los presidentes no resisten hasta la muerte. Los pasa a buscar un helicóptero y marchan a la cárcel o al exilio. Perón se las tomó rápidamente en una cañonera paraguaya. Los que resisten, los que pelean, son el pueblo, 1000 veces más valiente que sus líderes. Pero, ¿cómo hizo Salvador Allende para tomar un revólver y usar un casco que le quedaba grande y resistir hasta el final y encima tener la capacidad lírica de escribir un mensaje al país que es un poema extraordinario? Ese coraje civil, esa aceptación del destino, esa capacidad de metabolizar la muerte y el miedo en un texto hermoso, ¿es una cualidad innata de los chilenos? Porque siempre están las palabras a las que es necesario intervenir, las palabras orales, las palabras escritas. El lenguaje es el monopolio mediático más peligroso que existe. Es ahí donde mora el cliché que termina comiéndose como un parásito lo mejor de nuestra vida. Un escritor argentino, César Aira, tiene la ambición de escribir una novela que pueda reducirse a un simple pero eficaz chiste. Yo voy a relatar un chiste que me contaron, no recuerdo ya dónde. Es un chiste que podría ser un haiku. Habla de la nacionalidad, habla del poder de las palabras sobre los objetos, cuenta la historia de un chileno que cruza la cordillera para probar suerte trabajando en una estancia argentina. Rápidamente es adoptado por el dueño de la estancia, quien le pide todas las mañanas que le caliente el agua para tomar mate.
Chilenito, agarrá la pava y calentá el agua que vamos a tomar unos mates. Chilenito, tráeme la pava que quiero tomar un mate. Así todos los días. Un día el joven consigue ahorrar dinero y decide dejar el trabajo y volver a su país. Cuando se despide del patrón, le dice: patrón, ¿no me regalaría la pava? ¿Para qué?, le dice el hombre. ¿No hay pavas en Chile? Sí, patrón, pero esta es especial porque me recuerda a usted. El argentino se conmueve y le regala la pava. El chilenito viaja en el micro abrazado a la pava y cuando cruzan el paso fronterizo y está de nuevo en tierra patria, se acerca al conductor y le pide que lo deje bajar un segundo nada más. El conductor accede y el chilenito baja, pone la pava en el suelo y le mete una patada tremenda, a la par que le grita: acá te llamáis tetera. Sigamos con los giros del lenguaje. En mi país existe una expresión que se utiliza para decir que algo es improbable o que es mentira o que nunca va a suceder. También denota asombro. Tal cosa me parece ciencia ficción. Lo que me dijo me sonó a ciencia ficción. Ese género que se multiplicó en películas y libros y que crece en los años en que las potencias intentan colonizar el espacio, está también alimentado por las mitologías urbanas. El mito, como si fuera un ser vivo, se alimenta del largo parloteo de las experiencias humanas y va tratando de encontrar su perfil expresando de alguna manera la época que lo forja. La ciencia ficción siempre fue tratada como un hermano bastardo y menor de la literatura grande. Sin embargo, produjo escritores geniales que, como suele suceder con los escritores poderosos, tomaron el género para destruirlo o, mirado de otra manera, enloquecerlo y potenciarlo. De más está decir que siempre los géneros bastardos, supuestamente menores, parasitarios, me resultan los ideales para que crezca una literatura vital, mestiza, peligrosa, una poesía que crece como las matas de pasto en los intersticios que se producen en las paredes viejas. De manera que estoy en ese hotelito mendocino pensando cómo se construye un país, cuál es su esencia, su contingencia, su inmanencia. Y muchos años después cae en mis manos un libro hermoso que contiene una novela perturbadora, Solaris, del polaco Stanislaw Lem. Tengo que contar brevemente de qué se trata. Solaris es un planeta que tiene dos soles, uno rojo y otro azul. Casi todo el planeta está cubierto por un océano inmenso que parece una gelatina o un protoplasma y que produce en su incesante movimiento determinadas figuras geométricas que salen de su vientre de manera fugaz para luego desaparecer. A estos fenómenos físicos que Lem describe como si fueran inmensos glaciares, montañas o cráteres casi vivos, las denomina simetriadas, asimetriadas y mimoides. La novela sucede 100 años después de que se descubre el planeta y empieza cuando un psicólogo llamado Chris Kelvin es enviado a la estación espacial que orbita Solaris para ver qué sucede con la tripulación que se está comportando de manera extraña. Kelvin es un experto en la solarística, que en la vasta literatura que forma una biblioteca descomunal que trata de explicar qué es Solaris, de qué está hecho ese océano inmenso que parece un animal vivo. Cuando Kelvin llega a la estación descubre que los 3 miembros que están ahí, uno se suicidó y los otros 2 están encerrados en sus habitaciones y no quieren hablar mucho sobre lo que sucede en Solaris. Kelvin se queda dormido después de un primer día agotador y cuando se despierta tiene sentado a los pies de la cama una mujer que es la réplica exacta de Harey, una novia que él tuvo y a la que abandonó provocando, piensa él, su suicidio. Aunque viene del pasado, la mujer es presente puro, es sólida, tiene sangre y vagos recuerdos y se encuentra aturdida. Todos sabemos que la ciencia ficción pareciera que habla del futuro, pero en realidad siempre sucede en el pasado. No solo porque nosotros hemos superado ya alguna de las fechas hitos de los grandes relatos del género, como 1984 de Orwell o Odisea 2001 de Clarke, o casi todos los relatos de crónicas marcianas que están fechados en el 99, en el 2002, etc., sino porque está constituida, como Harey, la visitante de Kelvin, de nuestras ambiciones y experiencias. Lo cierto es que Kelvin se sienta en una mesa donde está la biblioteca de la solarística e intenta, leyendo y reflexionando sobre los tratados que ya se escribieron, entender qué es Solaris. Él sabe que la mujer que se pasea en su camarote espacial es algo producido por el océano. ¿Como un regalo? ¿Como una agresión?
Sabe que el océano es un ser extraterrestre que no puede ser interpretado de manera antropomórfica, que el conocimiento humano se encuentra en el espacio con algo que sencillamente no tiene nada que ver, que no soporta ninguna analogía humana. Solaris, la novela, también fue interpretada de muchas maneras, como les pasa a los relatos de Kafka, pero siempre escapó a todas las sentencias. David Ketterer, en su ensayo titulado Apocalipsis, Utopía, Ciencia Ficción, tiene este párrafo clave. La precedente interpretación vale la pena aun cuando sea totalmente falsa. El alcance de mi análisis señala cierta medida del grado en que la novela Solaris estimula toda clase de hipótesis, ninguna finalmente comprobable y algunas indiscutiblemente incorrectas. Sin embargo, la naturaleza paradójica de la novela es tal que las interpretaciones erróneas no hacen sino realzar su impacto. Me gusta esto que produce Solaris, lo que produce en Kelvin la contemplación del océano extraterrestre, que, de alguna manera, mandándolo a los tripulantes de la estación, los visitantes, está haciendo algún tipo de contacto. Pero también me gusta lo que produce la novela en la hermenéutica que trata de analizarla. Se escapa, se contradice, es difícil de fijar. Me gusta aspirar a escribir un texto que no explique nunca, pero que tampoco busque deliberadamente la oscuridad. Simplemente que se refleje en la mente del lector como lo hace la luna en el agua. Cosas para ir anotando, para no perderme. Cada vez que nos enfrentamos a nuestros fantasmas, somos parte de la solarística. Cada vez que meditamos sobre la esencia de algo que se nos vuelve inasible desde la lógica, pero claro y concreto desde la intuición, somos miembros de la solarística. Solaris es la experiencia del otro, y el otro es lo único que nos salva. Nuestras investigaciones acerca del otro pueden conducir a la locura o a la muerte, pero ese es un camino que siempre vale la pena. Hay que animarse a salir de la forma humana, de la idea de país, de la literatura, para poder acercarse al poder centrífugo de la solarística. Vuelvo a la ciencia ficción para tratar un tema que me parece central cuando tratamos de reflejar por qué nos gusta, por qué añoramos determinadas cosas. Yo agregaría a la nostalgia dentro de los pecados capitales. Solemos perder mucho tiempo tratando de recuperar lo que vivimos, lo que fuimos, pero eso es un trabajo fatal. Hay un cuento de Ray Bradbury que yo leo como un ataque feroz contra la nostalgia. Se llama La Tercera Expedición y está en Crónicas Marcianas, su famoso libro de los años 60. Voy a resumir la historia. Llega la tercera expedición a Marte y antes de bajar de la nave el capitán les dice a sus tripulantes que no se separen y que no dejen las armas por ningún motivo. Les recuerda que de las 2 expediciones anteriores no se supo más nada y que por eso hay que andar con cuidado. Cuando bajan del cohete se encuentran en una ciudad americana de los años 20. No pueden creer lo que ven, conjeturan si no se equivocaron y en vez de bajar en Marte, están en la Tierra y hasta piensan si no viajaron en el tiempo hacia atrás. Entonces se encuentran con sus familiares muertos que les salen al paso. El capitán de la nave, John Black, da con sus padres y con su hermano, que murió cuando era muy joven y cuando les pregunta cómo puede estar pasando eso, el padre le dice, no sé, nosotros no preguntamos, acá en Marte tenemos una segunda oportunidad. La fuerza de la nostalgia es tan centrífuga que cada miembro de la nave se deja llevar por la emoción y terminan yendo cada uno a pasar el día en la casa de sus familiares. Bradbury es un maestro para relatar los detalles, describe el pueblo de campiña americano, el sonido de un gramófono tocando una vieja melodía que se pierde en el aire, y cuando el capitán llega a la casa de sus padres, detalla que cada cosa es una réplica exacta de la casa de su juventud en la tierra. El bronce del respaldar de la cama, los banderines sobre la pared del dormitorio, los manteles de la cocina. Finalmente, después de un día de emociones intensas, cuando se acuesta a dormir en el dormitorio con su hermano, piensa, ¿y si los marcianos hubieran sacado este pueblo de los recuerdos de mi mente? Dicen que los recuerdos de la niñez son los más claros, y después de construir el pueblo, sacándolo de mi mente, lo poblaron con las personas a quien más querían los tripulantes, sacándolas de su mente. Esas 2 personas que duermen en la habitación contigua no serían mi padre y mi madre, sino 2 marcianos increíblemente hábiles y capaces de mantenerme constantemente en un sueño hipnótico. Black se da cuenta, nervioso, con las manos sudadas, que las órdenes que les impartió a sus hombres, no separarse, no dejar las armas, no habían sido acatadas por nadie, incluso por él. Entonces se levanta de la cama y su hermano le dice, ¿a dónde vas? A tomar agua, tengo sed, dice Black. No, no tenés sed, le dice el hermano.
Crecí en una casa donde se hacía un culto de la amistad. Los amigos de mis padres estaban siempre dando vueltas en los sillones alrededor de la larga mesa familiar, parados en el patio, fumados, apoyados contra la pared donde en invierno pegaba el sol. Era una casa de puertas abiertas y desde chico adquirí esa sensación de que la amistad es una defensa contra la hostilidad del mundo. Y fue un amigo el que me sacó de mis tribulaciones en ese hotel mendocino. Me mandó un pasaje de avión para que cruzara al tiro a Chile y me alojó en su casa. Cuando llegué me dio dinero para que me moviera tranquilo. Rápidamente me metí con esa plata en la calle San Diego y compré libros usados inhallables y compré cigarrillos y fumé en los cafés donde se toma esta infusión de parado en la peatonal ahumada. Fui feliz. Mi amigo se llama Sergio Parra y para mí durante mucho tiempo él fue Chile. Conocí a Parra cuando éramos muy jóvenes en un encuentro de poesía y rápidamente nos tomamos a golpes de puño en un recital organizado en un bar de Recoleta, todos contra todos, poetas argentinos y chilenos. Me acuerdo que Parra andaba con un traje verde de corderoy y llevaba siempre a mano una valija negra donde se suponía tenía sus poemas. Me acuerdo que después de la pelea el dueño del bar puso un cartel que decía: se prohíbe la entrada a los poetas argentinos y chilenos. Superadas las trifulcas, como en una síntesis hegeliana, Parra y yo nos hicimos íntimos amigos. Desde hace tiempo Parra dejó el traje de corderoy y ahora solo usa trajes negros y camisas blancas. Tiene muchos sacos en su ropero de ese mismo color, por lo cual le decimos American Saco. Caminamos con Parra por la Alameda cuando nevó en Santiago después de 17 años. Estuvimos juntos en un encuentro en Valparaíso cuando nos fuimos de ronda con Antonio Cisneros y Roberto Juarros y perdimos a Juarros en la oscuridad de una borrachera letal. Y también con Parra lo fuimos a buscar a Juarros y lo encontramos en un bar de marineros, durmiendo sobre sillas improvisadas. Imagínense ustedes lo que es para un lector argentino dar con el autor de libros titulados Poesía Vertical 1, Poesía Vertical 2, Poesía Vertical 3 y hasta 4, de golpe en posición horizontal. Sergio Parra para mí es un testigo, como lo define Sándor Márai en La mujer justa. En la vida de todos los seres humanos hay un testigo al que conocemos desde jóvenes y que es más fuerte. Hacemos todo lo que podemos para esconder de la mirada de ese juez impasible lo deshonroso que alberga en nuestro seno, pero el testigo no se fía. Sabe algo que nadie más sabe. Pueden nombrarnos ministros o darnos premios, pero el testigo tan solo nos mira y sonríe. Todo lo que hace una persona en la vida es para el testigo, para convencerlo, para demostrarle algo. Así que, Sergio Parra, quiero decirte que te agradezco infinitamente todo lo que hiciste por mí en estos años, la comida, la estufa y el whisky, ese psicólogo rubio con el cual superé ese duro invierno. Gracias por los libros que me dejaste leer de tu generosa biblioteca y por llevarme a caminar por esta ciudad hermosa que para mí ya es inolvidable. Gracias por todo, amigo. Gracias. Bueno, Fabián, ese texto Solarística es tan inclasificable como la novela al cual hace alusión. Texto escrito al tuntún. Sí, hay un océano ahí donde están mezclados los amigos, la memoria, la dictadura, críticas, alabanzas. ¿No? Tú juegas mucho con eso de con el límite, digamos, de la autobiografía y como la historia colectiva. Sí, lo que pasa es que yo pienso que uno tiene que conocer siempre sus limitaciones y yo no tengo imaginación. Si no hubiese escrito Harry Potter. Bueno, en relación a tu respuesta, tú también hablas de una diferencia entre el oficio, y te refieres justamente al oficio como un atributo más bien del periodismo que Sí. del escritor. Sí, porque cuando trabajas en periodismo tenés que resolver las cosas siempre y el periodismo siempre está hecho en estado de respuesta. El periodismo siempre tiene que responder, tiene determinado tiempo y tiene que resolver. Y me parece que un escritor tiene que trabajar siempre en contra de su habilidad, ¿no? Que la habilidad es lo que te da el periodismo. Y un escritor, a mí los que me gustan son los que trabajan en contra de su habilidad, ¿no? En ese sentido es diferente al oficio, ¿no?
Entonces el oficio tiene que ver con las respuestas, con algo acabado. Sí, y para mí la literatura es algo que me gusta, ¿no? Es poesía, ¿no? Los textos que están puestos en estado de pregunta todo el tiempo, ¿no? Inclusive para uno mismo, de que dejar crecer el texto que nos da vergüenza ajena, inseguridad. Eso es un poco lo que yo decía con la voz extraña, que a veces cuando uno escribe, cuando yo escribía, sentía siempre que había una voz que era la mía, mi voz personal, ¿no? Y esa es la que trato de borrar, y trato de que crezca la voz extraña, que es la que me produce como una piedra en el zapato. Sí, entiendo a lo que te refieres. Yo recuerdo una vez escuchar acá al poeta Jorge Tellier, Sí, que le preguntaban cuándo un texto estaba listo, y decía que cuando él leía sus poemas y le parecían que eran de otro. sí, puede ser, sí, puede ser. Es como lo que dejar surgir eso que no, que está a través de uno, pero que no es precisamente algo que es una reflexión completamente personal, ¿no? Bueno, yo creo que es hora ya de abrir el micrófono para el público. No sé si es que surge alguna pregunta para nuestro invitado. Interesante porque tú acá estás hilando con tu memoria de la infancia, también estás hilando la memoria de dos países, porque o sea, Chile y Argentina tuvieron una triste coincidencia en la dictadura, bueno, al final Sí, con sí, toda la región. Pero también coincidieron en que fueron países que estuvieron al borde de la guerra. también, sí. Esas son las cosas que hacen los países. Bueno, tú en más de una entrevista has declarado que no te sientes escritor argentino. No, para nada, no. ¿Qué significa eso? Y eso, Me parece que pensarte dentro de la literatura es algo que te impide escribir, ¿viste? Y pensarte como un escritor argentino también, ¿no? Es algo que no me gusta, que no me agrada mucho, ¿no? Es una cosa son como definiciones que te piden, ¿no? En ese sentido, siempre el capitalismo te pide que te definas todo el tiempo, si te gustan los hombres, las mujeres, si sos el poeta, ¿no? Y la idea esta de buscar... Me acuerdo cuando llegué a Chile por primera vez, antes de pelearme con Parra, eh, lo primero que me dijeron, a mí me llamó la atención, me dijeron, ustedes los argentinos son narradores y nosotros los poetas, y los chilenos somos poetas. Y me parece que lo que está bueno es un cruce de todo, ¿no? La cosa esa más mestiza, ¿no? Que alguien pueda ser, como decía Osvaldo Lamborghini, en tanto poeta, sos novelista, ¿no? Y una cosa que tenga esa libertad, ¿no? Me gusta más. sí, son divertidas esas etiquetas. Yo me acuerdo en los años 90 también, con una lanchada de poetas argentinos, creo que estaba Gambarota ahí. Martín, Claro, estaban comparando y llegaron a la conclusión que en Chile era prestigioso trabajar para el Estado, en Argentina no. Y en Argentina era prestigioso trabajar para la publicidad, y en Chile ya no. De los oficios de escritor. Bueno, y cuéntame, tengo curiosidad por algo que tiene una relevancia literaria. ¿Es bueno para los combos, Sergio Parra? fue una pelea en que no era una pelea individual entre yo y él, sino que fue entre todos. Y fue una pelea como de cowboys, con botellas y todo. Sí. Fue impresionante. Sí, afortunadamente Sergio no No, ya abandonó ya esa abandonó costumbre, sí, ¿no? sí. Sí. Era un hombre de paz, Sí. ¿cierto? Sí, está bien. Bueno, no sé si surge, sí. Has mencionado ese cuento maravilloso de Bradbury, que probablemente uno de mis predilectos, ¿no? Ah, mira. Y esta sensación de que uno en realidad inventa la realidad, no la vive. Me gustaría que ahondaras más en el tema de la nostalgia, que parece ser algo gravitante, pero no supe qué carga le das a la nostalgia. Sí, lo veía como, en realidad, cuando leí el cuento de Bradbury, me acuerdo que me pasaron varias cosas. Primero lo leí cuando era más chico, me gustó mucho el cuento y yo no tenía familiares muertos en ese momento, ¿no? Y después cuando lo volví a leer mucho tiempo después, tenía familiares muertos. Y ya para mí el encuentro con el relato fue diferente.
Pero a su vez siempre pensé que precisamente lo que les pasaba a estos tripulantes que bajan ahí en Marte y lo que le dice el tipo, bueno, no dejen las armas, no nos separemos, no sabemos qué pasó, y cómo inmediatamente encontrarte con tus seres queridos muertos los desarma, los aniquila. Me parecía que para mí en ese sentido la nostalgia era como algo improductivo, que es algo con lo que hay que tenerla acotado, precisamente quizás porque soy nostálgico. No, uno pelea con sus demonios y trata de controlarlos, ¿no? Porque después te hacen pasar mal, ¿no? Creo que tenía que ver con eso. ¿Y en ese sentido la nostalgia es inmovilizadora Sí. o es un motor, por ejemplo, para la literatura? No, para Esta mí- cosa de para mí trabajar en contra de tu mayor fortaleza. No, para mí es algo que te inmoviliza, ¿no? Me parece que tenés que trabajar contra eso, ¿no? Tenés que tratar de ponerla en estado de incertidumbre, ¿no? No enamorarte de la nostalgia, ¿no? No empezar a relatar, ¿viste? Bueno, cuando uno busca mucho lo que quiere decir, por ejemplo, soy el mejor poeta argentino, es una estupidez, es una imbecilidad. Claramente, y un país que tiene un solo poeta es un país muy pobre, ¿no? Por suerte hay muchas voces, muchos poetas. Yo me considero más lector que escritor, me gusta mucho leer. Esto hablábamos ayer, si me prohibieran leer, me muero. Si me prohíben escribir, puedo no escribir, pero leer no puedo. Como el libro de Zambra, no leer. No sé si hay alguna pregunta. Me puse los anteojos para ver si es que alguien levanta la mano. Sí. Bueno, quiero agradecerte. No, gracias a ustedes. Quiero agradecer también el texto, digamos, que tú dedicaste a esta cátedra. Realmente se nota que partió desde la invitación. Sí. Desde la invitación. O sea, ese texto fue redactado. O sea, en fondo tu viaje a Chile comenzó en el minuto que empezaste a escribir esto. Sí, tiene que ver con eso, sí. Y echaste mano a muchas cosas, a muchas lecturas, y también a muchas experiencias, reviviste vínculos. En realidad fue un muy buen viaje Sí. escucharte leer ese texto. Bueno, esta tarde, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Nicanor Parra, se va a proyectar la película Ocio, que está basada en la novela de Fabián. Y también ahí tendremos la suerte no solamente de escuchar a Fabián, sino que tendremos al director de la película dialogando con Alberto Fuguet. Así que ahí tendremos una nueva oportunidad de seguir ahondando y seguir disfrutando de Fabián, sus textos y las creaciones que han surgido a partir de su literatura. Muchas gracias. Los dejo invitados para el 29 de este mes. Ahí tendremos otro invitado. Su nombre es Tomás González, escritor colombiano. Así que los esperamos para la que va a ser la última cátedra Bolaño de este año. Muchas gracias. Gracias.